a la cabeza. Muy, pero muy buenos días. Feliz sábado a todos los hermanos. Le agradecemos a todos los que se están conectando, a los que están entrando allí en la transmisión. Feliz sábado, feliz día del anciano también hoy. Ahí ya vemos algunos que están viendo. Queremos agradecerle a todos los que se dan cita cada sábado. Vamos a pedirle a que bajen un poquito el retorno, así tenemos un eco ahí de fondo. Si pueden bajar el retorno, muchas gracias. Tenemos entonces, decía, esta mañana el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya está con nosotros aquí Patricio Busato, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a comenzar la lección de la escuela sabática de esta mañana, pidiéndole a Darío Vicini. Darío hoy nos está acompañando para hacer la primera oración. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Feliz sábado. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Feliz sábado para vos, feliz sábado para los que te están acompañando ahí en el estudio. Así es. Y también por aquellos que se han conectado, que están detrás del teléfono o de la computadora para seguir el repaso de este sábado. Muchas gracias. Bueno, te invitamos entonces para hacer la primera oración, Darío, de allí desde tu casa. Muchas gracias por acompañarnos también vos de esta manera. Perfecto. Los invito entonces a orar. Cariñoso y amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este sábado que nos estás regalando. Amén. A pesar de la situación, a pesar de las dificultades para poder congregarnos en tu casa, podemos hacerlo a través de la tecnología. Igual pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de los que estamos conectados. Amén, Señor. Que podamos con humildad de corazón abrir tu palabra para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Amén. Bendice, Señor, al que está a cargo del rezo y bendice a cada hermano de iglesia presente a través del espacio. Amén. Quédate con nosotros, quédate con tu iglesia en la redondez de la tierra y que podamos prepararnos a verte, y por eso queremos estar preparados para encontrarnos contigo en ese día. Amén, Señor. Nuevamente te pedimos que te quedes. Amén. Gracias, Darío. Saludos a tu familia. Bendiciones. Gracias, Jorge, y bueno, seguiremos juntos a través del repaso. Ya estamos transmitiendo. Y de los pasteles, hoy estamos hoy con una escarapela aquí en el pecho. Faltó eso para la producción. Bueno, como les decía, ya está con nosotros Patricio. Él va a tener a su cargo esta mañana el repaso de esta interesante lección de escuela sabática. Así que agradecemos a Patricio por haber aceptado esta invitación. Gracias por acompañarnos. Pueden hacer sus preguntas, no se olviden. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, escríbanos allí en los comentarios desde donde nos están viendo. Y no se olviden de suscribirse al canal. Adelante. Bienvenidos a todos, un feliz sábado a todos los hermanos que nos están viendo de diferentes lugares, y también un feliz día también para los ancianos. Agradecer también por la invitación, y en estos momentos queremos compartir una temática bastante interesante donde vamos a analizar cómo abordar pasajes difíciles, con los cuales seguramente muchos nos hemos preguntado que hay pasajes o textos difíciles que uno a veces se encuentra con dificultades. Muchos pasajes a veces nos lleva a malinterpretar. Por ello hay ciertos principios con los cuales vamos a analizar. En algunos de estos principios tiene que ver justamente con la temática de la lección. Por ejemplo, la razón, ¿sí? Analizar un poco, comprender los pasajes a través de la comprensión de lo que quiere hablar el texto bíblico.
Otro de los principios es la honestidad, ¿no? Tener honestidad en ser justamente tener una confianza propia en el Señor para que nos ayude a poder captar o entender el texto que nos quiere mencionar la Biblia, o que uno investigue inclusive. Para ello también hay que tener humildad. Principios que también tenemos que seguir aprendiendo y que el Espíritu Santo también nos ayude a poder recibir el mensaje. Llevarlo a la práctica, eso es importante, y también la oración. Sin embargo, la oración es un principio que yo lo colocaría en primer lugar, porque la oración es para que juntamente a través de que el Señor y el Espíritu Santo nos puedan guiar en el estudio de la palabra de Dios. Eso es importante. Bien, en vista de esto vamos a la temática y vamos a analizar algunos principios mencionados, pero vamos a ver el texto de la Biblia, el texto para memorizar. Esto está, les invito a la audiencia si quieren acompañarme y estén atentos porque vamos a ver algunos pasajes difíciles como modo de ejemplo, a modo de ejemplo solamente que a veces nos cuesta. Noten lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Note cómo lo trata el mismo apóstol, nuestro amado hermano Pablo, ¿sí? Según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus epístolas, dice casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas, esa palabra es importante, algunas difíciles de entender. Noten que Pedro no está diciendo, no dice que todas las cosas sean difíciles de entender en cuanto a la palabra del Señor, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, es decir, alteran, ¿sí?, como otras escrituras, no solamente las epístolas, sino también parte de otras escrituras, para su propia perdición. De esta manera nosotros podemos notar que sabiendo este panorama de cómo abordar pasajes difíciles, tenemos que en esta semana estuvimos viendo una mirada sobre textos, sí, que nos pueden ser difíciles. Por ello les invito a los que nos están mirando, ¿sí?, a observar algunos pasajes bíblicos que nos pueden, en cierta manera, ser dificultosos. A modo de ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, sí, un caso particular, si Cristo abolió la ley. Pero si vamos a Mateo 5, 17 al 19, encontramos una respuesta clara y evidente. Otra pregunta que podemos encontrar en textos difíciles. Por ejemplo, ¿será abolida la ley? De acuerdo a Isaías 51, 6 y 7. Bueno. ¿La fe abroga la ley? De acuerdo a Romanos 3, 31 y Salmos 119, versículo 172. Son preguntas que también nos analiza en estos pasajes. ¿Qué pasa con la persona cuando muere? ¿El alma muere? De acuerdo a Santiago 5:20 o Ezequiel 18:4 y Mateo 10:28. Le doy la referencia como para que ustedes analicen y esto va seguramente grabado. Sí. Seguramente queda grabado para que después esos textos los busque con tranquilidad. Otra de las preguntas, ¿qué pasa con los impíos? ¿Serán directamente echados al infierno? Según Mateo 5:29. ¿Dónde serán castigados los impíos? El fuego del infierno. ¿Qué quiere decir cuando dice no se apaga el fuego del infierno? De acuerdo a Jeremías 17:27. Y aparte de ello, ¿qué quiere decir fuego eterno?
¿Qué será el fuego permanente, perpetuo? ¿Qué será eso lo que nos habla 2 de Pedro 2:6? Que habla justamente también en nuestro Señor Jesucristo en Marcos 9:44, donde habla el gusano que nunca muere. ¿Qué quiere decir esa expresión, el gusano que nunca muere, que está señalando justamente el Antiguo Testamento? Eso es importante. ¿Habrá un castigo eterno? Lo que nos habla Salmos 37, 9 y 10. Bueno, son preguntas que a veces son pasajes también que uno necesita analizar. Y otro de los ejemplos que nos habla la lección es justamente si el ladrón arrepentido fue al cielo, ¿sí? Allí en Lucas 23, 42 y 43. ¿Y qué es el paraíso cuando Jesús le dice, de cierto, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso? ¿Sí? Entonces, a veces nos preguntamos todas esas preguntas, inclusive, les pregunto a la audiencia, también si Cristo, analizando, ¿no? Si Cristo fue al cielo ante su Padre después de su muerte. ¿Fue al cielo después de su muerte? No, no fue al cielo. En San Juan 20:17 justamente se encuentra con un diálogo con María, donde le dice, no me toquéis porque aún no he descendido al cielo a mi Padre. ¿Sí? Esos son algunos textos que nos hablan justamente sobre todo los textos difíciles, como muchos otros. La pitonisa de Endel, que habla justamente la situación de adivinación. ¿Qué pasa con respecto a todos los textos que nos hace a veces difícil de entender? Bien, dicho este análisis sobre los tópicos en función a la temática, vamos a la lección del día domingo para analizar un poco estos temas. Los textos que yo le mencioné anteriormente, cada pasaje con cada pregunta tiene las respuestas. Por ello yo les preguntaba, en base a la pregunta y en función de eso ustedes pueden buscar. Y que eso se trata, justamente la lección nos alimenta para poder buscar. Razones posibles y para contradicciones aparentes, ¿no? Especialmente estamos en la lección del día domingo y nos habla de un planteo interesante. Hay contradicciones aparentes. ¿Cómo tenemos que presentarnos nosotros cuando tengamos una pregunta difícil ante otra persona y tengamos que responder? Veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, del 10 al 15, pero nos vamos a centrar en el versículo 15. Noten lo que dice en el versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Sí, por favor. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Creo que de esta categoría, ¿qué es lo que Pablo advierte a Timoteo? Que use bien la palabra de verdad. ¿Cómo tenemos que procurar la palabra? Primeramente dice presentarnos diligentemente ante Dios aprobado. Era una de las primeras características. Un obrero tiene que estar, un cristiano tiene que estar preparado ante el Señor, ¿sí? En su preparación espiritual, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero aquí también nos explica que usemos bien la palabra, porque por allí podemos dar presuposiciones de interpretaciones con las cuales no encuadra con el texto que tal vez estemos estudiando. De este modo, entonces, las interpretaciones tienen que ser justamente en torno a toda la Biblia, al pasaje, del pasaje al capítulo, del capítulo al libro y del libro a toda la Biblia. Eso es lo que nos aconseja Isaías. Un poquito aquí, un poquito allí, renglón tras renglón, para que podamos comprender todos los textos y poder construir lo que Dios, el Señor, nos quiere hablar a través del tema. Y acudiendo a haciendo mención a lo que recién
acabó de leer Jorge, me gustaría también que, ¿por qué dice justamente Timoteo que usemos bien la palabra? En 2 de Timoteo también dejemos que Timoteo hable para que nos explique por qué usar bien la palabra y sobre todo en estos tiempos. 2 Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4, noten lo que dice. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Muchas doctrinas andan divagando por allí. Entonces, aquí nos está aconsejando Timoteo que vendrán tiempos difíciles, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Verso 4. Y apartarán de la verdad. Habíamos dicho anteriormente que usemos la palabra de verdad, ¿sí? Y acá también nos está diciendo que apartarán esa verdad que es la palabra del Señor. San Juan 17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros tomamos la palabra, quien tiene autoridad es la palabra. Bien, y acá dice, apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. No tendrán, en cierta manera, una recepción espiritual. Tal vez interpretarán su propia opinión, tomando en cuenta lo que dice la Biblia, pero quien tiene que darnos la expresión y el consejo justamente es la misma Biblia. La misma Biblia es la interpretación misma para que nosotros podamos buscar y hallar y construir lo que nosotros estamos estudiando. Y es muy importante, de tal modo que nuestros pioneros, Guillermo Miller, estamos hablando básicamente del siglo XIX, donde para poder estudiar utilizaba la Biblia, sacaba todo comentario, opiniones, y no tenemos la luz como no la tenía la luz como la tenemos con tan magnitud hoy en día en la actualidad. Estamos hablando del siglo XIX, y utilizaba las Sagradas Escrituras con una concordancia Cruden. Él utilizaba la concordancia y de tal punto que analizaba las profecías con un poquito aquí, un poquito allí, revisando todos los textos de la Biblia. Y eso es maravilloso, es la mejor herramienta poderosa para cada uno de los cristianos, porque la Biblia, si se interpreta en sí misma, tenemos que dejar que la Biblia nos hable por sí misma. Entonces, eso es el modo que nosotros analizamos. Noten lo que dice, aparte de ello, por qué vendrán tiempos difíciles, que tenemos que usar bien la palabra del Señor, investigar e interpretar. En Colosenses 2.8 dice, mire que nadie os engañe por medio de filosofías. El apóstol Pablo sabía que iba a haber fábulas, iba a haber opiniones filosóficas, ¿sí? Huecas, sutiles y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Muchas veces hoy en día se colocan tradiciones por arriba encima de la autoridad divina, que es la palabra del Señor. Entonces, de esta manera dice, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según de Cristo, es decir, no toman la vialidad de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, creo que esto es importante en cierta manera para reflexionar, estudiar con diligencia, presentarnos ante el Señor y analizando bien y estudiando bien la palabra. Si nosotros no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a saber dónde está escrito? Si ni sabemos si está escrito. Por ello, hay que, justamente nos invita este estudio, más allá de los pasajes difíciles, es poder experimentar y pedir ayuda al Señor para que nos dé orientación. Y por eso tenemos herramientas. La misma Biblia tiene referencias en los costados. Ustedes pueden tener en sus Biblias referencias que eso hace comparar un texto con el otro texto. Y si no tenemos referencias, podemos utilizar otras herramientas que es justamente la concordancia. Así que es importante. Y todos los errores, no, dice allí la lección y la sierva del Señor, todos los errores no ocasionarán dificultades a un alma ni harán ningún pie que tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría difícilmente las más sencillas verdades reveladas.
En otras palabras, ¿por qué es importante abordar la Biblia con un espíritu de humildad? Porque justamente necesitamos del Señor, pero para ello necesitamos ser sumisos, ¿sí? Muy bien, dicho esto, pasamos a la siguiente lección: afrontar las dificultades, especialmente con honestidad. Cuando nos preguntamos honestidad, el concepto de honestidad, ¿cómo lo podemos definir? Concepto de honestidad, Jorge. Honestidad, como confianza. Como confianza, exactamente. Bien. Sí. Diciendo la verdad, confiando en confianza, como decís vos, ¿no es cierto? Sí. Y esa confianza se tiene a medida que yo voy viendo que lo que me estás diciendo es cierto. Exacto. Ahí voy afianzando mi confianza hacia la otra persona. Muy bien, exacto. Cuando nos encontramos con alguna persona y alguna vez nos vemos difícil de poder responder un texto que está fuera de nuestro alcance, sería decir, en estos momentos no te puedo responder porque no tengo la respuesta en este momento, pero podemos dar un lugar y en tiempo y en forma para poder analizar, buscar y después dar con honestidad. Eso sería lo que nos aconseja la lección de la honestidad, cuando nos encontramos en eso y poder responder cómo abordar pasajes que a veces se nos puede presentar, sea por alguna persona o una inquietud que uno tenga, ¿no? Pero noten lo que nos aconseja, algunos pasajes que se pueden aplicar en cierta manera para abordar con honestidad, ¿no? Y especialmente cómo abordar pasajes que son difíciles. Si nosotros notamos lo que dice Primera de Crónica, capítulo 29, verso 17, el Señor conoce nuestros corazones. Dice, yo soy tu Dios, yo soy Dios mío, que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Es decir, tenemos honestidad, entonces tenemos que ser rectos, ¿sí? En cierta manera, agradamos al Señor. Por ello, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora visto con alegría que tu pueblo ha reunido aquí ahora. Ha dado para ti espontáneamente. ¿Qué quiere decir claramente este texto? Que Dios escudriña en nuestros corazones y le agrada la rectitud, le agrada la honestidad, le agrada que nosotros seamos honestos, ¿sí? Y seamos sinceros. No nos podemos engañar. El que cree que está firme, mire que no caiga. Eso es una de las cualidades humanas. Todos somos humanos y tenemos dificultades. Eso es importante. Y mire qué consejo sabio nos da Proverbios en capítulo 2, versículo 7. Proverbios 2:7 dice, el Señor, ¿no?, provee sana sabiduría. Cuando a veces no podemos responder, ¿a quién tenemos que pedir sabiduría? Al Señor. Sabiduría de lo alto, ¿no?, que el Señor nos otorga. A los rectos es escudo a los que caminan rectamente. Noten la palabra rectitud. A los que caminan rectamente el Señor da sabiduría. A los que están en humildad da sabiduría y allí nosotros aprendemos. Pero más aún, note lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y le voy a pedir a Jorge Torres si nos puede leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Por favor. Dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Notaron ese texto? Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántas veces nos tenemos que cuidar? A veces de nosotros y analizar nuestros caminar con nuestra actitud ante el estudio de la Biblia, el día a día. Y el Señor nos aconseja que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y cuando decimos de nosotros mismos, ¿por qué? Porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá, no? El Señor es el que escudriña nuestros corazones. Por ello analizábamos el texto anterior. Pero más allá de ello, también dice que tenemos que persistir en la doctrina, que es la palabra. ¿Qué es Jesús? Todas las doctrinas, las 28 creencias compuestas por 6 doctrinas, todas cruzan básicamente en Cristo Jesús.
pasan por el santuario de paso, pero acá nos centramos en todo en la Biblia. Y acá también nos insta a que seamos perseverantes, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, ¿sí? Y no solamente esto, seremos ganadores de almas para otras personas, porque allí dice, y a los que te oyeren. Es interesante, a los que te oyeren, porque el predicar y el que quiere escuchar y no tiene comezón de oír, entonces es un corazón donde cayó justamente la semilla en el corazón, que hubo buena tierra. Bien, visto esto, es importante tener honestidad y cuidado para cada uno de nosotros, y cuidarnos de nosotros mismos y confiar y dejar todo en las manos del Señor, porque Él hará. Afrontar las dificultades con humildad. Es el tercer principio. El primer principio, analizábamos justamente, es utilizar la lógica, ¿sí? Utilizar las razones para poder entender. La segunda es ser honesto primero con nosotros mismos y con el Señor. Y por otro lado, afrontar las dificultades con la humildad. Qué importante. Todos estos principios, ¿saben a quién lo estamos tomando? A nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Jesús, cuando nosotros escuchamos los consejos de la Biblia, de la palabra del Señor, yo estoy seguro que el Señor nos va a responder. Y estoy seguro que los consejos valen mucho más que la opinión personal. Uno puede dar una interpretación, pero no nos dejemos llevar por nuestras propias opiniones. Entonces, Él nos aconseja el mismo apóstol Santiago, ¿sí? El Señor dice, pero Él da mayor gracia. ¿Quién da mayor gracia? El Señor. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. A los humildes. Someteos, versículo 7, pues a Dios. ¿A quién tenemos que someternos? Al Señor en primer lugar. Él es el que nos da la clave, el éxito de nuestra vida espiritual. Y dice allí, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué interesante, porque a veces tenemos la lucha diaria, pero porque tal vez no miramos bien el someternos nosotros a Dios, que es importante. Es un consejo prudente. Escuchen ese consejo, es muy interesante. Es más, miren lo que termina diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces nos habla allí, en cierta manera, de cómo el Señor quiere corazones que sean sumisos y podamos someternos al Señor. Eso es de manera individual. ¿Y de qué habla la Biblia de manera al pueblo? Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, él dice lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, allí los que nos están, la audiencia, escuchando, observen lo que dice. Por favor. Los hijos de Manasés... No. Primera de Crónicas 7, 14. Primera de Crónicas 7, 14. ¿Sí? O, a ver... Tenemos, si se humillare mi pueblo, ¿sí? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, Segunda de Crónicas, perdón. Es Segunda de Crónicas 7:14. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor nos aconseja allí en 2 de Crónicas 7:14 que condición, si se humillare mi pueblo, invocan mi nombre, me buscan mi rostro y oraren, ¿sí? Entonces, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré. Nos perdona nuestro Padre. Hay ciertas condiciones con las cuales tenemos que escuchar. Tenemos que tener un oído espiritual, no tener una sordera espiritual, ¿sí? Tenemos que escuchar la palabra del Señor y sanar su tierra. Eso es para el pueblo del Señor. Noten lo que dice Sofonías 13 al pueblo, lo que nos dice. Sofonías capítulo 3, versículo 12, perdón. Sofonías capítulo 3, versículo 12, nos dice lo siguiente. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde,
¿Cómo lo tienen que encontrar? Humilde. Y pobre espiritualmente. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, ahí también hay un contraste entre la riqueza espiritual, ser rico espiritualmente, confiadamente, y la pobreza espiritual. Entonces, el Señor dice que quiere encontrar un pueblo humilde. Es más, va a dejar un pueblo humilde y pobre, en el cual confiará en el nombre del Señor. Y nosotros confiamos seguramente en el nombre del Señor. Entonces, la humildad es uno de los principios espirituales que necesitamos cultivar y que todavía estamos aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos? A raíz del estudio de la Biblia. Cuando nosotros creemos estudiar la Biblia nos estudia a nosotros. Nosotros estamos fallando en un área y nos señala el Espíritu Santo en qué área estamos fallando. Por ello tenemos que ser humildes de corazón. Muy bien, este es el tercer principio. Vamos con respecto a la práctica. Todo tiene que llevarse a la práctica también. Es importante. Entonces, así nos aconseja la práctica. La determinación y práctica, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, versos 9 y 10, no nos cansemos. ¿No nos cansemos de qué? De hacer el bien al prójimo, el bien a nuestros hermanos, el bien a todos los que estén a nuestro alrededor, no solamente a todos, a los que tenemos, sino también a otros que no conozcamos, porque a su tiempo segaremos y si no, desmayamos. Pero si ustedes notan, el siguiente texto dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Eso es una de las maneras que también nos ayuda a cultivar. ¿Y cómo nos ayuda a cultivar la investigación bíblica? A través de justamente poniendo en práctica, haciendo el bien, escudriñando las Escrituras porque de ellas dan testimonio de mí. Y nosotros aprendemos los pasajes bíblicos y nos ayuda a poder analizar las dificultades de la Biblia, que nos dan oportunidades para poner a trabajar nuestra mente, ¿sí? Haciendo un análisis propio y seguir persistiendo en este caminar diario y que eso es oportuno. Muy bien, y terminamos con la última parte, cómo afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Yo creo que este punto lo dije anteriormente, pero sería el primer elemento que tendría que ir arriba. El primer principio es la oración, porque justamente eso creo que cada cristiano cuando abre las Sagradas Escrituras necesita cultivarse espiritualmente, necesitamos consagrarnos espiritualmente y eso es oportuno pedir al Señor para que nos dé iluminación, ¿sí? Que nos dé claridad mental y en función de eso podamos abrir el texto para que podamos aprender. ¿Y qué pasaba especialmente con los apóstoles en la iglesia primitiva especialmente? Bueno, ¿cómo trabajaban ellos con la Biblia? ¿Cómo estudiaban la Biblia? ¿Cómo observaban lo que uno está diciendo o está hablando? Bueno, ellos vamos a ver lo que dice en Hechos, capítulo 17, un ejemplo claro. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Noten lo que dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Especialmente la recibieron muy bien, perfecto, llegamos. Pero ¿qué más dice? Escudriñando las Escrituras para ver si esas cosas estaban allí. Lo que ellos decían, a ver si eso era así. No se quedaban solamente con el momento de escuchar, sino ir, investigar y con eso poder analizar. Por eso yo en el principio, al comenzar la lección, les di una serie de preguntas de textos difíciles que a veces nos preguntamos. Por eso es importante indagar. Y Hechos 5:35, Hechos capítulo 8, versículo 35, perdón, nos dice lo siguiente. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde toda la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos la Escritura, tenemos que estudiar básicamente todo y reunir pasaje con pasajes. Así lo hizo nuestros pioneros, así lo hizo nuestro Señor Jesús, que nos
exhortó, escudriñar las Escrituras porque de ellas dan testimonios de mí, y podamos dar razones. Y cuando damos con razones, dice allí el apóstol Pablo, también que tenemos que darlo con humildad. Eso es clave y es importante, que podamos captar y poder hallar elementos propios de la palabra del Señor. Termino diciendo una de las citas de la lección del día jueves, donde dice: al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios que queremos entender lo que leemos. Al orar le pedimos a Dios que abra nuestros ojos, nuestra palabra, y que nos den un espíritu dispuesto para seguir y practicar su verdad. Que esto creemos que es fundamental para la vida del cristiano. Bueno, estimados hermanos, agradecidos estamos aquí. Y también los invito a que no nos quedemos con la lección, sino que indaguemos todo. Hay muchas preguntas, hay muchos textos difíciles de abordar, especialmente las profecías. Cuando decimos profecía, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, que todavía no tiene bien definido, pero todo eso es un elemento importante para poder analizar y estudiar y escudriñar las Escrituras. Que Dios los bendiga y que los acompañe en este hermoso sábado, y bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz sábado. Muy bien, agradecemos a Patricio, muchas gracias por acompañarnos en el por aceptar la invitación. Bien, tenemos bien, buen día, Darío Vicini, escribir, Alejandra ya es el segundo sábado, me parece que nos está acompañando, ya nos está visitando desde Salta. Gracias, Ale, por estar allí compartiendo con tu familia. Dalila, Claudio también, bienvenido, feliz sábado. Pastor Jorge García, muchas gracias, saluda también por el Día del Anciano. ¿Sí? Nos escribió aquí, feliz sábado nos dice. Julia, muchas gracias, Julia, para todos los ancianos de nuestra iglesia, y a toda la congregación también, ¿no es cierto?, saludarles por el sábado. Estamos teniendo algunos incontrando, por ahí de pronto se corta, es el internet que nos está jugando una mala pasada, pero ahí ya se está restableciendo la conexión nuevamente. Vamos a hacer nuestro rente. No se olviden que los miércoles estamos realizando también la reunión de oración. Allí compartimos, ¿no es cierto?, todos nuestros testimonios, pedidos de oración, agradecimientos, y elegimos a 2 familias para orar por ellos, ¿sí? Todos los miércoles elegimos 2 familias de nuestra iglesia por quienes estamos orando. Así que, bueno, no se olviden, también el próximo sábado, ya les anticipo, nos va a acompañar nuestro anciano Haroldo Steger con el tema de allí del culto de oración. Así que, bueno, sin más que decirles, vamos a pedirle aquí a Jorge Torres, ¿no es cierto?, para que nos dirija en la oración final para el cierre. Tú nos regalas por las bendiciones especiales que tú tienes siempre en tu santo día. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti, a conocerte más. Gracias, Señor, porque podemos compartir con nuestros hermanos, y gracias a ti hemos podido salir con la transmisión a pesar de ciertas dificultades técnicas, pero sabemos, Señor, que tú conduces todo y todo está en tus manos. Señor, bendice a la iglesia, a cada uno de los miembros, a sus familias y a las familias que representan. Acompáñalo, Señor, con tu gracia, con tu benevolencia, con el Espíritu Santo, que lo necesitamos tanto en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, también una bendición para los ancianos de todas las iglesias, para que tú los bendigas sus ministerios, porque necesitamos, Señor, de nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de finalizar, simplemente recordarles, ¿no es cierto?, que estamos orando esta semana por la familia Pedroso, por Hugo, Teresita y su familia, y por el hermano Arnoldo, su esposa Evelyn, y por Nidia, su hija, ¿sí? Estas 2 familias, hasta el miércoles estaremos orando de manera especial por ellos. No se olviden de mandarle algún mensajito, una llamada telefónica,
y hacerles saber que los estamos acompañando por medio de la oración.